Reconquista ha sido negada por muchas personas y uno de los primeros fue Ortega y Gasset. Es curioso, ¿eh? Sí, Ortega y Gasset y tantos más, sobre todo después de la crisis del 98, según él, un proceso que había durado casi 8 siglos no podía llamarse Reconquista. Claro, dice, sin embargo, como dice Stanley Payne, eso no es un argumento real. Un proceso puede durar más o menos y no deja de ser lo que es, ¿no? O sea, lo que debemos preguntarnos es, ¿qué ha ocurrido al terminar esos 8 siglos? Obviamente ha ocurrido que la península, cuya mayor parte se había islamizado durante siglos, se había vuelto cristiana. Ha ocurrido que el idioma árabe había desaparecido para ser sustituido por lenguas de origen latino. Ha ocurrido que el derecho islámico ha cedido a variedades del derecho romano. Que fue mucho anterior encima, mucho anterior en la península. Sí. Ha ocurrido que la culinaria del cerdo y del vino se han impuesto sobre la culinaria musulmana. Que las formas de vestir europeas se han impuesto sobre las formas de vestir islámicas, que se ha desarrollado una idea de libertad personal que no existía en Al-Ándalus, que se ha impuesto el matrimonio monogámico y una posición de la mujer distinta a la de Al-Ándalus, que se había impuesto un estado con cierta diferenciación entre lo religioso y lo político, muy diferente del andalusí, porque en el Islam no existe tal diferencia. Y así otras muchas costumbres, ideas, formas de vida, o sea, lo que llamamos una cultura. Pues bien, todo esto ya estaba presente con mayor o menor desarrollo en la España anterior a la invasión musulmana, en el reino hispano-godo que se llamaba Hispania o Spania y no Al-Ándalus. Efectivamente, que es otra aclaración, si usted me permite, don Pío. Hay mucha gente que piensa erróneamente que Al-Ándalus era Andalucía, ¿no? Al-Ándalus era toda la península, es la denominación que le dio los musulmanes a España entera. A toda la zona conquistada por ellos, eso era Al-Ándalus. Por consiguiente, está claro que el proceso de 8 siglos no fue una simple conquista, como lo había sido la invasión musulmana. La invasión musulmana fue una conquista, claramente, ¿no? Sino una reconquista. Es decir, fue un proceso en el que se volvió básicamente a la cultura anterior y, en cierto modo, al Estado anterior. No era el mismo Estado, claro está, pero era un Estado que, anteriormente había un Estado también. Había habido un Estado. Es decir, usted desmiente a Ortega y Gasset, por ejemplo, donde niega que hubiese existido una reconquista. Esto sí era una reconquista. Pero es que esto ocurre no solo con Ortega. O sea, actualmente usted va al Museo Arqueológico, cuando hablan de esto, no hablan de reconquista para nada. Muchos libros no hablan de reconquista. En algunos departamentos de historia se prohíbe a los alumnos hablar de reconquista. Se habla de reinos cristianos, que no se sabe muy bien de dónde salían, y que iban conquistando al Andaluz, que por lo parece... De acuerdo con eso, eran los legítimos, vamos a decir, porque era... Por dedicarse en la facultad no solo pasa eso, sino que a mí me consta que usted está vetado, su nombre está vetado en muchas cátedras. Ah, bueno, sí, por supuesto. Es que estamos en un nivel, es el nivel de la... hoy venía en El País un artículo de Félix de Azúa, llamaba El Partido de los Profesores, se refería a Podemos, que son profesores de la universidad, que están degradando de una manera increíble la universidad, ¿no? Eso es un proceso que lleva ya muchos años, sobre todo en la universidad, en las partes de humanidades, etcétera, ¿no? En ciencias pasa menos, pero también pasa menos. Hemos bajado mucho el nivel. De hecho, las universidades españolas están entre las últimas de PISA. Me parece que era la penúltima. Sí, están bastante mal. Están muy mal, pero sobre todo no me refiero solo al aspecto técnico de aprendizaje, sino a esta especie de falsificación sistemática, ya digo, de la historia, ¿no? Que en general revela una especie de hispanofobia. Ya hablaremos un poquillo también. Yo le voy a contar una anécdota. Mi hija tiene 17 años y su profesora de historia el otro día le dijo: me gusta que me llaméis Roja, no Rojilla, porque soy roja. Esto dice una profesora de historia a niños de 17 años. Sí, claro, me dan ganas de ir al colegio. Oiga, usted piense lo que sea, pero a mi hija no la va a adoctrinar. Claro, además Rojo revela que no, o bien que no sabe lo que fueron los rojos, o bien que es no es nada mejor que nazi. No es nada mejor que nazi. Por eso digo, ser seguidor de Stalin. Hay que decirlo así. Sí. Ser comunista no es nada mejor que nazi. Los rojos aquí, mira lo que hicieron. O sea, son hechos demostrados. Pues se lo dice, ¿eh? Bueno, también Zapatero decía que era rojo. Sí. O sea, es una cosa... Sí, que llevamos a orgullo cosas que son demenciales, que no te avergonzarían, ¿no? Sí. En fin, Al-Ándalus desapareció. ¿Y qué se consolidó? Pues se consolidó España, mientras que en el siglo VIII España casi había desaparecido para dar paso al Al-Ándalus. Por supuesto, la España del siglo XV, cuando termina la Reconquista,
había evolucionado mucho con respecto a la del siglo VIII, pero dentro de las coordenadas de la misma cultura. Claro. Esto es una cosa tan evidente. O sea, una vez lo consideras, es tan evidente y tan obvio que uno se asombra de las dudas. No de las dudas, sino del retorcimiento de los argumentos con que tratan de negarlo. Que va con una intención ideológica. Pero vamos, los hechos históricos son así. Y eso es innegable, ¿no? Entonces, la España del final del siglo XV, cuando acaba la Reconquista... Es España. Es España. Vuelve a ser España, España, y desaparece Al-Ándalus, que era el Estado Islámico. Vuelve a entroncar con el proceso anterior, que nace de la romanización y luego de la creación de un Estado, sobre todo un Estado a partir de Leovigildo, ¿no? Leovigildo y Recaredo, ¿no? Es decir, lo he explicado en Nueva Historia de España ampliamente. O sea, es decir, una cosa es España como cultura, que se desarrolla en un área geográfica determinada, que es la península, y otra la historia de los pueblos que han vivido en esa área, que han vivido en la península, que esa área se puede llamar de muchas formas, y a la que los islamistas, que triunfaron durante un periodo, llamaron Al-Ándalus. La cultura de Al-Ándalus era, por decirlo brevemente, afrooriental, africana y oriental, las dos cosas. Por la parte magrebí, pues africana, y por la parte árabe, oriental. Y la de España era europea. Esta es el enfoque. Como dice Julián Marías, digamos que España eligió ser europea, o volver a ser europea, si se prefiere, ¿no? Porque, claro, digamos que la cultura romana se extendió por los dos lados del Mediterráneo, pero en el lado sur quedó anegada por completo por el Islam. Y aquí en España a punto estuvo. Sí, pero luego hay una curiosidad, lo hemos comentado en algún programa, don Pío, es la poca herencia que ha quedado después de esos casos 8 siglos, que eso también es muy significativo. Sí, ha quedado una herencia sobre todo residual en algunas costumbres, en algo de la culinaria, en algunas costumbres decía algo de la culinaria, en arquitectónico, claro, cosas preciosas como la Alhambra, desde luego, ¿no? Pero se parece un poco a lo que quedó de la herencia cristiana y romana en el norte de África, que son a veces ciudades enteras fantasmas, ¿no? Como hay en Túnez o en Marruecos. Yo he estado en Túnez, en las ruinas, o en el mismo Egipto. Exactamente, pero vamos, que curiosamente son unas ruinas mejor conservadas que las que tenemos aquí, romanas me refiero, pero bueno, eso no tiene nada que ver. La herencia cultural es otra cosa. Y digamos que si se hubieran impuesto los árabes, es decir, los musulmanes, lo que hoy llamamos España se parecería a los países del Magreb, como Marruecos o Argelia, ¿no? Túnez, Argelia, sí. Y si los árabes se hubieran quedado con una parte significativa de la península, que eso pudo haber ocurrido también, pues la península se parecería a los Balcanes, a Yugoslavia, por ejemplo. Claro. Tendríamos un problema como los que tienen allí. De distintas culturas en una misma zona geográfica, y que antes fue un país. Sí, y generalmente en muy malas relaciones unos con otros. Claro. Y queda la cuestión que decía Ortega, ¿por qué duró tanto? Pues duró tanto porque, bueno, fueron prácticamente 5 siglos, quedando el resto solo el Reino de Granada, un tanto ya consentido y subordinado a Castilla. Pagaba impuestos a Castilla, en fin, cuando Castilla le exigía incluso tropas, pues tenía que darlas. Era una posición subordinada, ¿no? Pero efectivamente fue un proceso muy largo. Así que debemos preguntarnos por la causa. ¿Cuál es el motivo? Sí. Y la causa la encontramos en el hecho de que la invasión árabe se impuso. Digo árabe, que puede parecer un poco erróneo, sería quizá mejor decir musulmana, pero árabe, es importante decir árabe porque, como ya dijimos cuando hablamos de Al-Ándalus, Al-Ándalus estaba dominado por una oligarquía árabe, que se sentía superior a las demás. Se sentía superior por su lengua y porque era el país de donde había nacido Mahoma, ¿no? Y que efectivamente era una oligarquía que era la que dominaba todo, hasta los reinos de taifas, que algunos fueron bereberes, otros eslavos y tal, pero también árabes sobre todo. Es decir, la invasión árabe se impuso en un principio en toda la península, por lo que los focos de resistencia fueron varios y dispersos.
Y partían además de las zonas más pobres, las menos pobladas y, como ya vimos también, las menos romanizadas y cristianizadas. Sí, que es curioso. Es una también. paradoja que es una paradoja. ya lo hablamos Sí, la otra vez. en su momento. Por el contrario, Al-Ándalus disponía de la gran mayoría de la población, de una economía relativamente, mucho más rica y de ejércitos numéricamente mucho más potentes. Claro que uno de los puntos flacos, que también lo vimos, de Al-Ándalus, era la continua guerra civil que sufría hasta que implosionó en las taifas en torno al año 1000. El año 1000 fue importantísimo en la historia de Europa. El año 1000. El año 1000, sí, porque ya vimos un poco la otra vez cuáles eran las circunstancias europeas. Hay que decir que hacia el año 1000 se supera algo también que fue la enorme crisis del cristianismo, de la cristiandad, que fue el siglo de hierro del papado, fue en realidad un siglo y medio largo, en el que, los papas eran simplemente los juguetes de las familias aristocráticas de Roma, y que había cosas verdaderamente demenciales, como un papa que desentierra a su antecesor, que había muerto, y lo juzga, estando muerto allí delante, y luego lo tiran al Tíber. Al Tíber, sí. Cosas de estas ocurrían en el Papa. Es decir, era una crisis muy profunda que, sin embargo, se superó más o menos hacia el año ese 1000. año. Digamos que el papado volvió a cobrar una fuerza independiente y fue otra cosa. Una cosa muy importante de la cristiandad y que tiene gran trascendencia en la evolución es que el poder político y el poder religioso están relativamente separados. El centro del poder religioso es Roma. Los poderes políticos son muy amplios y están por ahí, y siempre hay una mezcla de tensión y de acuerdo entre ellos. Esto no pasa en el mundo musulmán. Ni en otros mundos, ¿no? Entonces, esta tensión ha sido muy dinámica y ha creado una evolución de más libertad, más sentimiento de la libertad personal, de la política como en parte independiente de la religión, etcétera, ¿no? En parte. Y tratando a las personas como ciudadanos, no como súbditos. Sí, cada vez más. Pero fue siendo así, ¿no? Es decir, ha sido una tensión porque había habido guerras, en fin, ha habido de todo entre el imperio y el papado, por ejemplo, ¿no? Pero a pesar con todo ello, la evolución fue diferente de los países en los que la religión y la política vienen a ser lo mismo. Eso es. Bien, entonces, otro aspecto por esta razón, porque partían de unas zonas más pobres y más débiles, pues la reconquista fue muy lenta, ¿no? Pero además, los musulmanes iban, según se reconquistaban las tierras, iban siendo expulsados o huían, no todos, pero en gran parte, porque no podían dejarse en retaguardia a una población desafecta que en poco tiempo podía anular los efectos de la expansión cristiana, claro. Y ello imponía una repoblación de las nuevas tierras. Una repoblación. Claro. Esta repoblación que ha novelado Javier Esparza en su trilogía sobre los orígenes de la Reconquista, ¿no? Es una trilogía interesante que explica un poco cómo efectivamente la progresión de la Reconquista iba muy lentamente porque las tierras conquistadas a los musulmanes iban siendo repobladas con gentes del norte sobre todo, y también con mozárabes, o sea, cristianos que vivían en Al-Ándalus y que escapaban de allí, ¿no? De modo a las tierras ganadas al Ándalus pues iban siendo repobladas, ya digo, pues con gallegos, asturianos, cántabros, vascos, aragoneses, con los futuros catalanes, etcétera, ¿no? E incluso que eran la zona del norte, de los condados del norte de lo que hoy es Cataluña, que entonces no era simplemente una zona de condados, que poco a poco Barcelona fue dominándolos al resto, y ya muy adelantado, en el siglo XII, empieza a hablarse de Cataluña. Si hasta el siglo XII no se habla de Cataluña como tal, como lo conocemos. No, en absoluto. Incluso cuando la implosión del Califato de Córdoba, que dejó al Ándalus dividido en numerosas taifas que estaban muy debilitadas, incluso entonces los reinos españoles sufrieron crisis y retrocesos debido a las ofensivas de los almorávides, los almohades y los benimerines, que llegaban de África en ayuda de sus hermanos de religión y de cultura. Sí. Y otra causa, o sea, tenemos dos causas
o sea, los inicios tan difíciles, ¿no? La necesidad de repoblar. Y otra causa fue la dispersión obligada de los núcleos de resistencia. Esto dio esta dispersión en Asturias, en Pamplona, en ¿cómo se llama? La marca hispánica o marca gótica también se llamaba, ¿no? Porque entonces hispánico y gótico venía a ser lo mismo. Lo mismo. Pues esto pues fueron cosas, o sea, que dieron lugar a reinos distintos, que llegaron a ser hasta 5, ¿no? Y aunque la idea de España persistió y permitió finalmente la reunificación, con excepción de Portugal, la formación de reinos diversos pues creaba, claro está, intereses, costumbres, enemistades con los demás, rivalidades, por lo que lo más probable era que estos reinos se consolidasen como naciones distintas y, aunque los musulmanes fueran vencidos, que quedase la península dividida en un mosaico de naciones distintas y poco amigas entre sí, porque de hecho durante la propia Reconquista hubo bastantes guerras y problemas entre unos reinos cristianos o españoles y otros, ¿no? Aunque muchos menos que entre los propios musulmanes. Es decir, que podría haber pasado exactamente lo que ha pasado en los Balcanes. Exactamente. Los Balcanes. Crear una península sería un avispero. Los Balcanes se llamaban en el final del siglo XIX el avispero de Europa, por algo, ¿no? Sin embargo, la verdad es que la idea de España y el recuerdo de la pérdida de España en el 711 pues fue suficiente para que terminase configurándose una unidad española sobre casi toda la península. Puede decirse además que los mismos portugueses seguían considerándose españoles, aunque hostiles a los castellanos. Uh-huh. Y seguían considerándose en el siglo XVI, como recuerda Camoens. Somos españoles, nosotros también somos españoles, lo que no somos es castellanos. Y esa fue una razón por la que los reyes católicos pues no se proclamaron oficialmente reyes de España, porque los portugueses protestaban, y aunque dentro de España y dentro de Europa y en el resto de Europa se les reconocía como reyes de España. Como reyes de España. Y lo eran realmente. Uh-huh. O sea, al final quedó consolidado. Hubo un periodo de unificación con Felipe II, pero no duró. Y eso nos indica la dificultad de la Reconquista, porque una vez se consolida un reino independiente, se consolida plenamente, es complicado, es muy difícil que se es muy difícil. Sí, pues si no me equivoco, Portugal fue plenamente español solo durante un periodo de 64 años. Sí, entonces, fue un periodo breve. Muy breve. Con Felipe II y Felipe III. Pero incluso, si no me equivoco, Felipe II estuvo a punto de llevar la capital a Lisboa, o eso son como se hablaba de leyendas. Sí, bueno, se habla de eso, pero vamos, la dejó en Madrid, que yo creo que era lo lógico. Lo lógico, en el centro. Sí. Hay una costumbre en España que es una fea costumbre de imaginar una historia distinta y pensar que sería mejor, ¿no? Sí, ahora vemos haberse llevado la capital a Barcelona, por ejemplo, o a Lisboa, ¿no? O bien que se hubiera unificado Castilla con Portugal y no con Aragón. Eso son... Sí, es política ficción, historia ficción al final. Pero mucha gente le encanta y se inventa cosas y además... Sí, se inventa cosas que además lo hace a su medida, porque luego no sabemos si eso hubiese sido factible, ¿no? Y lo hacen además un poco para denigrar la historia real, que es lo grave, ¿no? Y en definitiva el impulso unitario terminó imponiéndose, lo cual indica la potencia del ideal de España salido del reino hispanogodo. Y esto indica también que el término correcto para aquellos reinos no es el término religioso de cristianos, con el que normalmente se les identifica, sino el término político de españoles. Porque, claro, reinos cristianos había por toda Europa, pero no estaban en España, no actuaban. Es una diferenciación, no es demasiado importante, si queremos, porque, claro, la religión era un aspecto decisivo en la diferenciación, ¿no? Pero creo que es conveniente. O sea, la Reconquista fue un fenómeno religioso, pero sobre todo político. Y luego, sobre la paradoja de que la Reconquista comenzara en las regiones más pobres y más atrasadas, ya hablamos la otra vez. Sí.
desde el primer, pero conviene recordarlo porque es sí. curioso como esas zonas menos romanizadas sí. luego fueron sí. Las más díscolas con el Islam, ¿no? O con el mundo musulmán, con la invasión musulmana. Sí. Desde el primer momento, las acciones en Asturias y luego en Pamplona pues no tuvieron nada que ver con las incursiones de saqueo de la época romana y visigoda, cuando los astures o los cántabros o los vascos pues hacían incursiones de saqueo, pero ni formaban un estado, nada que se le pareciera, y simplemente bajaban y se volvían allí, ¿no? Sino que se ve desde el principio un designio político amplio. Lo que se explica porque esas regiones, aunque menos romanizadas y cristianizadas, lo estaban en un grado considerable. Incluso las vascongadas, ¿no? En vascongadas existen restos romanos de cierta importancia que demuestra que la parte de los valles y la costa estaban romanizados. Pero allí debió ocurrir al final del Imperio Romano un fenómeno como en el Magreb, que el Magreb también estaba muy romanizado, la parte de la costa y zonas de valles y tal, pero al caer el Imperio Romano, las tribus de las montañas bajaron y arrasaron toda esa cultura. Y en las vascongadas debió de pasar algo bastante parecido. Bien. Y además, o sea, que aunque no estaban muy romanizadas, estaban algo romanizadas y también cristianizadas. Y esta es una de las razones, y otra es que a esas zonas afluyeron los godos y mozárabes que escapaban de Al-Ándalus. Y eso le dieron un contenido más político, y más amplio, ¿no? Y hay un hecho, y es que tardaron bastante en aparecer documentos reivindicando el reino godo. Eso aparece en las crónicas de Alfonso XIII ya en el siglo IX. Y eso lleva a muchos a dudar de que la idea estuviera presente desde el primer momento, de que la idea de reconquistar España, de reivindicar el Estado godo estuviera presente desde el primer momento. Pero yo creo que no es ilógico pensar que fue así, porque, insisto, ya desde el primer momento se ve una acción muy diferente de las incursiones de saqueo que antes eran las típicas, que eran más o menos de bandidaje, ida y vuelta. Ida y vuelta y se de acabó, estas zonas, ¿no? ¿Usted sostiene o qué? Yo coincido claro. Firmemente en que sí había un plan, no escrito, pero sí un plan sí. de reconquistar, no de saqueo, sino de reconquistar toda la península. Claro, es que es un error, es un error en que caen muchos, creer que algo no existe hasta que aparece en un documento. En primer lugar, se han perdido documentos, pero en aquella época queda muy poco, lógicamente. La antigua biblioteca alejandrina no queda nada, vamos, para pero, empezar. No, pero me refiero aquí, no, era una zona, ya digo, atrasada, poca documentación, etcétera, ¿no? Pero pudo haberlo sabido y haber desaparecido, pero aunque no los hubiera, muchas veces las cosas más evidentes no se ponen por escrito, se ponen por escrito, ¿no? Los documentos de aquella época, ya digo, son escasos, muchos se habrán perdido y a menudo no se consigna lo que parece evidente a todo el mundo. Hoy decimos, por ejemplo, que España es una cultura europea, pero durante siglos nadie lo ha dicho y no por ello dejaba de serlo. Y no dejaba de serlo, efectivamente. En suma, creo que sí es correcto hablar de reconquista y no lo es hablar de simple expansión de los reinos cristianos, como si se tratara de una conquista parecida a la musulmana. Y es más correcto hablar de reinos españoles que de reinos cristianos, aunque también lo eran, desde luego, también eran cristianos. Y todas estas cosas hay que relacionarlas con esa especie de hispanofobia que se creó a raíz, sobre todo, del desastre del 98. El desastre del 98 dio lugar, fue la señal de partida de los separatismos. Antes eran cuatro, nadie les hacía caso, eran cuatro personas que la gente los consideraba chiflados. Pero a partir de entonces empezaron a crecer, porque hubo una especie de crisis moral y aparecieron los separatismos por un lado y el regeneracionismo por otro. Ya hemos hablado también algo de esto y yo insisto porque me parece fundamental, ya que el regeneracionismo ha sido visto como algo positivo por parte de mucha gente. Pero Ortega y Gasset y Azaña y Costa y todos los que estaban más o menos en ese movimiento, un movimiento muy difuso, muy amplio, pues partían de negar la historia de España. Y aunque la historia de España había sido una enfermedad
que era una historia anormal, que era una historia, ya digo, en fin, que no podía ser. Y son estos regeneracionistas que a lo mejor con buena voluntad, pero al final lo que hacen pero claro, genera el efecto contrario. Ellos querían una España mejor, pero una España mejor sin cimientos en la historia real es puro capricho, es la nada, ¿no? Eso aparte de que eran, en el aspecto político y personal, Ortega y Gasset era un gran pensador, claro, pero en el aspecto político desbarraba, se pasó la vida gran parte de la vida desbarrando, ¿no? Entonces estos señores adoptaban una posición parecida a la de los sionistas, es decir, ellos querían recrear una España que no tuviera lazos con la enfermedad que había sido la historia anterior. Esto es absurdo y es ridículo. Pero bueno, los sionistas, que estaban prácticamente lo mismo, crear un Estado de Israel, porque claro, no lo habían tenido durante siglos ya, pues eran gente muy, muy bragada, muy dispuesta, muy sacrificada y que se creían realmente lo que hacían. Estos no. Estos eran opositores, eran gente que no hacían nada. Es decir, era una cosa puramente snob. De salón. De salón. Que claro, que trajo unas consecuencias terribles. Claro, porque eso dio alas a lo que luego daban alas al separatismo. Pues claro, el separatismo decían, bueno, si la historia de España es tan mala, nos vamos de ahí. Claro. ¿Y qué argumento podían? No, que la vamos a hacer mejor. Bueno, pues hacerla vosotros. Nosotros vamos a lo nuestro. Don Pedro, si le parece, vamos a hacer una brevísima pausa. Seguimos en este interesantísimo programa de Cita con la Historia, hablando sobre la Reconquista y otras muchas cosas que tuvieron que ver con la Reconquista. Pues continuamos en este interesantísimo programa en Cita con la Historia y recordar, hablando de la Reconquista, pero es verdad que estamos tocando otros temas para ponernos en situación de lo que luego fue España, ¿no? Sí. Estas cosas las he tratado en Nueva Historia de España, que le llamo Nueva Historia de España porque en gran medida nadie lo ha tocado en ese enfoque, además. Sí, es una historia crítica y distinta de muchas otras. No totalmente, claro, la base siempre es la misma. La historia es la que hay. Y podríamos hablar de otra cuestión, y es que ¿cómo se llama? El amigo Pujol, hombre honorable. Hombre muy honorable. Pues una de las manías que tenía era que Cataluña era básicamente diferente del resto porque Cataluña era carolingia. Es decir, venía del Imperio Carolingio, que formó la marca hispánica, y mientras que el resto, Asturias y tal, reclamaba la legitimidad visigótica. Esto es verdad solo en parte. O sea, la marca hispánica se llamaba así porque se refería a los hispanos. Y precisamente también marca gótica, porque se conocía en Francia, se conocía como hispani o gótico. O gótico. Sí. Entonces, ellos eran también españoles, y aunque allí la legitimidad hispano-gótica no tuvo la misma importancia, tuvo sin embargo mucha importancia toda la herencia gótica y toda la herencia hispana. Claro, ellos eran españoles, se consideraban españoles ya desde el principio. Y eran una serie, y durante mucho tiempo, mientras estuvieron sometidos a los francos, que nunca les gustó el yugo franco. El Pujol es muy carolingio, pero los vamos a llamar los precatalanes que vivían por allí eran muy poco carolingios. Se consideraban españoles y, bueno, como dependían de los francos para su defensa frente a los musulmanes, pues tenían que aceptarlo, ¿no? Pero siempre estuvieron buscando el independizarse, terminaron consiguiéndolo, y conseguir un obispado propio en Tarragona. Tarragona es el comienzo de España, puede decirse. Es Tarraco, ¿no? Esto desembarcó Escipión en la Segunda Guerra Púnica, y a partir de ahí empieza la romanización y todo esto, ¿no? He estado este fin de semana pasado en Barcelona y dando unas charlas y precisamente comento que la primera ciudad española, por decirlo de alguna manera, es Tarraco. Sí, no se puede decir así. No, ya ha habido incluso hasta ahora, porque claro, después en el reino visigodo el primado de España se trasladó a Toledo. Y Toledo, pues siempre ha habido una pequeña rivalidad que durante la República se empeoró, porque el cardenal Vidal y Barraquer estaba completamente en contra del
del primado o sea, de Toledo, tratando de poner a Tarragona por encima de Toledo. Vidal y Barraquer era medio separatista, tratando de poner, que por cierto estaba, en fin. Sí. Que así, o sea, hubo una rivalidad que se mantiene y que tiene esas raíces históricas que son lejanas y absurdas, ¿no? Es como hablar de es como si ahora vamos a reivindicar a los numantinos, que claro, los reivindicamos a un nivel sentimental. Y emotivo, porque efectivamente desde el punto de vista genético, vamos a decir, pues descendemos de ellos, ¿no? Pero aquello no era una cultura española ni nada que se le parezca. La cultura se ha creado de otra manera. Y entonces, durante la Reconquista, hubo también fases muy distintas, también ideológicamente. En torno al año 1000, pues hubo un cambio de orientación. Porque se dice a veces, siempre con la idea de denigrar un poco lo español, que con Sancho III y Alfonso VI, III de Navarra, bueno, mucho más que Navarra, pero bueno, y Alfonso VI de Castilla, pues que empieza la europeización de España, ¿no? Es una expresión absurda por cuanto los reinos españoles anteriores fueron tan europeos como los ultramontanos, como los de Francia y de por ahí, ¿no? Con los cuales nunca perdieron relación. O sea, desde un principio una relación, también Asturias tuvo relación con Carlomagno, etcétera, ¿no? Pero independiente. Los condados de la marca hispánica que abarcaban lo que es después sería Cataluña. Y Aragón, eso estaban sometidos, no tenía más remedio, pero Asturias nunca lo aceptó, ¿no? Y o sea, nunca pidieron la relación y estaban fundados entre ingentes dificultades, las habían fundado, pues habían fundado una cultura propia de raíz hispano-gótica, con su liturgia, sus leyes, hasta la arquitectura y la literatura. Por influencia europea debe entenderse la francesa. La francesa. Porque es curioso también que los regeneracionistas, es otro aspecto, siempre decían europeizarse, pero ellos tenían muy poca idea de Europa. De Europa. Poquísima. O sea, no hicieron ningún estudio, ni siquiera ningún libro de viajes interesante sobre de lo que era Europa, ni conocían Europa. Nada, era un poco la fascinación, un poco paleta, de quien va a París Europa para ellos era París sobre todo, ¿no? Un poco Alemania, claro, un poco Alemania porque allí estudió Ortega y también Inglaterra. Pero eso, y además estaban fascinados con Europa cuando Europa estaba a punto de embarcarse en la Primera Guerra Mundial. O sea que fue una cosa desastrosa. Pero estos nunca analizaron nada de eso. Ya digo, entonces se consideraban europeos cuando Europa estaba a punto de entrar en la base. No, europeos, es que España siempre ha sido europea. Claro. Pero esa paletería política de entramos en Europa, ¿no? Que nos ha perseguido muchísimo, parece que hemos sido europeos a raíz del 84, cuando entramos en la Unión Europea, 84-85, como si antes no hubiésemos sido europeos. Hubiese sido una isla en medio de la nada, ¿no? Sí. Dice, o sea, por influencia europea debe entenderse, referida a aquella época, a la Reconquista, influencia francesa, porque la Francia del siglo XI se convirtió en el foco cultural más potente de Europa. Esto es así. Sobre todo desde el monasterio borgoñón de Cluny. Y el monasterio dependía en alto grado de las donaciones de los reinos hispánicos. Es decir, que los reinos hispánicos le daban mucho dinero a Cluny. Y estas donaciones venían de las parias, que las parias eran los impuestos que imponían a las taifas. De modo que cuando los almorávides cortaron esos tributos, pues Cluny entró en crisis. No, en cuanto dejamos de recibir dinero, aquello... Claro, es que siempre pasa, como puede pasar con este programa. Sí, claro. Buena apreciación. Bueno, el reinado de Alfonso VI marcó un proceso doble, por una parte de afrancesamiento y por otro de orientalización. Vamos a ver un poco cómo fue eso. Por influjo de Constanza, que era la mujer borgoñona de Alfonso, y por influjo del papado, el rey privilegió a franceses llegados de Cluny, como el arzobispo de Toledo, Bernardo de Sobetat,
que era un adepto de la reforma de Gregorio VII. El papado se convirtió en una potencia dentro de España, justificada por la fraudulenta donación de Constantino. Era una cosa que inventaron los papas para quedarse con el poder político en toda la cristiandad, ¿no? Decía que Constantino se lo había cedido, se lo había dicho, se lo había... Una falsificación total, ¿no? La presión borgoñona llegó al punto de que Hugo, el abad de Cluny, conspiró para adjudicar la sucesión de Alfonso a un noble de Borgoña, fracasando solo porque éste falleció antes de tiempo. Es curioso porque la secesión de Portugal viene también de los borgoñones. Es curioso, sí, señor. Bueno, la reforma cluniacense penetró en bastantes monasterios, sobre todo de León y reinos pirenaicos, y el rey, curiosamente, hizo sustituir la liturgia mozárabe, la liturgia hispanogoda, ¿no? Sí, por el rito romano, y la caligrafía visigótica por la carolingia. La caligrafía carolingia fue un gran avance porque permitió unificar la caligrafía y hacer que los textos se entendieran mucho mejor, se escribieran donde se escribieran. Claro. Porque antes, no había normas ni reglas y eso facilitó muchísimo el entendimiento. Sí. Fue un gran avance, ¿no? Pero en fin, aquí estaba la caligrafía visigótica que fue dejada de lado, ¿no? Estas innovaciones pues provocaron mucha resistencia, o sea, no se hicieron así por las buenas. Una muestra de ello es ¿cómo se llama? La Garcineida. La Garcineida, es que no me salen los nombres. A mí tampoco me salen ya. Que era una sátira aguda y de valor literario, quizá de un canónigo de Toledo, que retrata mordazmente al Papa Urbano II con su curia de cardenales, panzones y bebedores obsesionados por la riqueza, y denuncia el tráfico de reliquias organizado por Bernardo. Se daban fuerte, ¿eh? Se daban fuerte. Sí. De todas formas, las reformas mejoraron la administración, la economía y la moral eclesiástica, que estaba muy rebajada, ¿no? Sí. Ya digo que, lógicamente, el siglo de hierro del papado repercutió en toda la cristiandad, en una desmejora de la moral religiosa, ¿no? Pero la verdad es que truncaron, en gran parte, un empuje cultural español de 3 siglos y vinieron subrayadas al modo francés por una mayor rigidez en las relaciones vasalláticas, porque una de las cosas que vino acompañada a la Reconquista fue una mayor libertad de las personas, precisamente por la necesidad de repoblar. La necesidad de repoblar hacía que se concedieran privilegios y facilidades a los que iban allí, ¿no? Y se acentuó el fanatismo en la lucha contra el Islam, y hubo una expansión de la servidumbre campesina en varias regiones, especialmente cruda en la posterior Cataluña y en Galicia. Muy bien. Es curioso que allí, claro, así que en Castilla, los campesinos eran mucho más libres que en la Cataluña, en Barcelona y los condados de allí, y que en Galicia, ¿no? Fueron las zonas en que hubo más opresión, y por eso también, andando el tiempo, sería allí donde hubiera las rebeliones campesinas. Que no hubo en otros lugares. Claro, ese campesino estaba mucho más oprimido y tenía muchas menos libertades individuales que en el resto, ¿no? Quizá por eso, entre otras cosas, un monje francés, Aymeric Picot, que fue autor de la Guía del Peregrino a Santiago. Bueno, Santiago se conformó como una gran, algo casi rival de Roma en las peregrinaciones, ¿no? En una cosa venían de toda Europa. Pues ve a Galicia como la parte de España más semejante a Francia. Porque había más opresión. Digo yo, no, es una especulación. Sí, pero bueno. En fin, estas tendencias se contrapesaban por la necesidad de repoblar la región entre el Duero y el Tajo. Pero fíjese, don Pío, hay una cosa curiosa que efectivamente cuando hablamos ya de Santiago de Compostela, eso sí que es un fenómeno muy unificador y muy histórico a raíz de la necesidad de reconquistar la península. Sí. Es clave, ¿no? Sí, era el orgullo de que España tuviera el único sepulcro de un apóstol. Un apóstol. Claro, ¿era real el sepulcro? Pues no lo sabemos. Es muy improbable. No es imposible porque en la historia ocurren las cosas más inverosímiles, ¿no? Pero es francamente muy improbable. Muy improbable, no está documentado en ningún sitio y no parece. Pero bueno,
no es imposible. Digo, no es imposible. Porque las noticias de aquella época me refiero ya de la época de los primeros cristianos y tal, son bastante pobres. Pobres, son bastante. Hay muchas lagunas. Obviamente no llegó una barca de piedra. Porque... no. Pero no sé, ¿qué querrá decir eso de la barca de piedra? Eso debe tener alguna simbología. Sí, porque fíjate, en Novgorod, que se puede decir la cuna de Rusia, allí también hay una iglesia en que se conserva, no sé si la barca o algo por el estilo, lo leí hace tiempo, ahora mismo no lo recuerdo bien, no sé si de un apóstol o de un santo que llegó una barca de piedra allí. Sí, debe tener alguna simbología posiblemente que aquí no nos ha llegado a nosotros. Sí, que no entendemos ahora, ¿no? En fin, que la necesidad de repoblar la región entre el Duero y el Tajo, como digo, pues daba mayor libertad a los labriegos. Y también había otro fenómeno que era el crecimiento de las ciudades regidas por fueros. Estos fueros les concedían privilegios y limitaban el poder de las oligarquías señoriales. Es decir, que en España era una zona más libre que Francia o que el resto de Europa, más libre para la masa de la población, ¿no? Y simultáneamente pues se produjo una orientalización, como dije antes. Alfonso se dijo monarca de las dos religiones. Luego incluyó a los judíos más tarde. Esto no igualaba a los musulmanes y judíos con los cristianos. Simplemente el rey los protegía porque le ayudaban a llenar sus arcas. Esta es la justificación. La tolerancia respondía también a la escasez de gente para repoblar las tierras ganadas, donde permanecían bastantes islámicos o muslimes, ¿no? En esas zonas donde el cristianismo había avanzado, donde España había avanzado sobre el Andaluz, ¿aquellos que profesaban la religión musulmana era impensable o no? ¿O había cierta permisividad? En algunas zonas, cuando se llega aquí, había cierta permisividad. Antes no, mucha menos. Y al final ninguna, porque, claro, cuando llega la lucha contra los turcos, los musulmanes que había aquí, ¿cómo se llamaban? O sea, hay que fastidiar. Los moriscos. Sí. Era una quinta columna de una potencia que quería volver al Andalus y que estaba amenazando a España. Por esa razón fueron expulsados, ¿no? Y además, claro, en aquella época, ya digo, cuando se conquista una gran zona de tierra, pues quedan allí, hay poca gente para repoblarla y quedan muchos musulmanes, quedan algunos judíos, entonces el rey pues tiene que pechar con ellos, ¿no? Antes de esto, pues los musulmanes huían al sur porque no querían aceptar el dominio cristiano o porque eran expulsados, ¿no? Y eso siguió corriendo, pero en menor medida a partir del año de Alfonso VI, ¿no? Y versus contrario, en aquella zona que fue islamizada, al principio había poca permisividad con los ritos cristianos. Sí, claro, los mozárabes podían vivir allí porque al principio eran la absoluta mayoría de la población, pero se les prohibía tocar las campanas, se les prohibía reconstruir las iglesias, se les prohibía hacer proselitismo, es decir, era una política de asfixia lenta. Tenían que vestir de manera distinta, que se les reconociera, etcétera, ¿no? Y de hecho hubo asesinatos, persecuciones, ¿no? Y cuando venían los almorávides los masacraban muchas veces. Entonces, esta población contribuyó a que se orientalizase, a cierta orientalización, ¿no? Porque además había una masa de cristianos arabizados, los mozárabes, y de judíos que huían del rigor de los almorávides, ¿no? De la persecución almorávide, ¿no? Sí. Los hebreos de Al-Ándalus, conviene decirlo al principio, disfrutaron de una tolerancia porque habían cooperado con la invasión islámica, ¿no? Pero fueron progresivamente relegados, incluso por debajo de los mozárabes. Se les odiaba por la diferencia religiosa y por las prácticas usurarias de una parte de ellos, porque la mayoría eran pobres y no prestaban dinero, no tenían nada que prestar. Algunos adquirieron influencia y en 1066, por ejemplo, los musulmanes granadinos, que estaban disgustados por la promoción de judíos a cargos de poder, pues asesinaron a miles de ellos. Probablemente cientos, siempre se exagera mucho en estas. No había tantos, ¿no? Y
la coexistencia pues aumentó la orientalización con efectos como la expansión del esclavismo en la sociedad cristiana, que antes apenas existía, pero el proceso se compensó con una mayor aversión mutua entre Al-Ándalus y España. En Al-Ándalus cundía el integrismo almorávide y en España el espíritu papal de cruzada, así como el ejemplo de la mentalidad de exterminio con que acudían caballeros y tropas detrás de los Pirineos. Sí hubo cierta, sobre todo a través de Francia. Sí, hubo un fenómeno doble. Por una parte, el afrancesamiento, vamos a llamarlo así, impulsado también por el papado, sí. Pues este afrancesamiento tuvo consecuencias positivas y negativas. Consecuencias positivas fueron que la administración mejoró, la moral eclesiástica mejoró, pero al mismo tiempo aumentó también un fanatismo y el rigor contra el Islam, etcétera. Claro, y simultáneamente se produjo una cierta orientalización porque quedaron muchos musulmanes, quedaron muchos cristianos arabizados, etcétera, ¿no? No sé si queda mucho. No, quedan 5 minutitos, nos quedan 6 minutos. Sí, bien. Entonces, esto es un poco... Digo esto para que nos hagamos cargo de que el proceso de reconquista fue un proceso muy complicado, que tuvo sus avances en una dirección, altibajos, etcétera, ¿no? Cambios de orientación. Sí, no lo podemos simplificar. Esto fue muy complicado y fue muy complicado. Pero lo que sí que queda claro, o a mí me queda por lo menos claro, es que fue un proceso de reconquista, porque se añoraba o se quería volver a lo que era España. La idea de España estaba así. Eso es en concreto, la idea de España. Cuando en la batalla de las Navas de Tolosa, el grito de guerra era Santiago y cierra España. Y probablemente era un grito muy anterior. Sí. O sea, se hablaba de España y se pensaba en España. Cuando ahora vemos muchas historias en que... dicen que España no existía. Que no mencionan a España. Ya digo, hablan de los reinos cristianos. Sí, como si diseminados. Y como si fueran franceses o de cualquier otro sitio, ¿no? No era lo mismo. Luego, hay que tener en cuenta que la reconquista es un fenómeno único en Europa y casi único en el mundo. Es muy raro que un país conquistado por los musulmanes vuelva a la situación anterior. Es rarísimo. Y en España se consigue. En España se consigue, con muchísimo trabajo. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque, claro, el Islam es una religión muy fuerte. La prueba es que cuando los franceses colonizan Argelia, Marruecos y demás, hacen un esfuerzo por cristianizar y no consiguen casi nada. Nada. Es rarísimo. Efectivamente. Y eso a pesar de que, claro, la cultura francesa es incomparablemente superior a la cultura que tenían ellos allí, que es bueno, lo estamos viendo incluso actualmente, comparativamente. Porque también lo dijimos, y vale la pena insistir, Al-Ándalus tuvo una época cultural floreciente y luego una decadencia total. Y esto se debe también, yo creo, que a lo que se debe la decadencia española en el siglo XVII. Y es que cuando una cultura llega a un ápice y no se plantea nuevos problemas. Al no plantearse nuevos problemas, no aparecen nuevas soluciones, los problemas se estancan. Y desaparece la imaginación, desaparece la... No sé si la imaginación es la palabra correcta, pero sí... pues el impulso creativo. El impulso creativo. En la creatividad. Exactamente. Si vemos, por ejemplo, la Iglesia española en el siglo XVI, aunque nos estamos desviando un poco del tema, y la Iglesia posterior, pues vemos que hay una tendencia a lo ritual, en fin, deja de haber problemas, o sea, parece que hay solución para todo y, sin embargo, no hay tal solución y se estanca, ¿no? Y eso pasó con la cultura del Al-Ándalus. Mientras que la cultura cristiana, la cultura española y cristiana, por lo que recibía de Francia, que viene a ser enseguida el románico, luego el gótico, la cultura de las universidades, de las catedrales, es una cultura importantísima y que va en auge, en una progresión fortísima, mientras que la cultura islámica, que había sido tan brillante durante una época, queda estancada. Yo creo que a día de hoy sigue estancada en esos parámetros, ¿no? Han aportado poco, ¿no? Y además sigue estancada. Objetividad. No, es verdad, no hay, porque sigue estancada, No se sabe, a lo mejor ahora con el califato. Es una cosa terrible y no debemos reírnos, pero culturalmente... Pero, don Pío, le voy a contar una anécdota muy rápido. He recibido un tuit esta semana pasada
donde las juventudes del Partido Comunista, las juventudes de Izquierda Unida, pedían que se devolviera a Marruecos, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Así, semejante barbaridad firmado por juventudes de Izquierda Unida en Andalucía. Sí. No. Estamos en una situación un poco de locura y por eso también este programa tiene ese valor. Nos quedan 2 minutos. No es puramente ilustrativo. 3 minutos nos quedan. 3 minutos. Bueno, en resumen, la reconquista se hace ya desde el principio, ya lo dijimos la otra vez, vuelvo a repetirlo, la primera fase de la reconquista parte de una situación muy pobre, muy precaria, culturalmente atrasada, pero en un aspecto fundamental de la cultura mejor que la andalusí, a pesar del brillo cultural. Es decir, era una cultura con un sentido de la libertad personal, con un tipo de familia y matrimonio monogámico en el que la mujer tenía un papel importante. Era una cultura más libre en general. Más libre que además, era la cultura musulmana. Y era una cultura, digamos, como diríamos, más democrática, en el sentido de que las tropas, etcétera, eran del pueblo. Es decir, todo el esfuerzo salía del pueblo. Mientras que en Al-Ándalus el ejército llegó a componerse de esclavos. Y mercenarios y esclavos. Y mercenarios y esclavos. Entonces, esto configura una superioridad de fondo que casi nunca se tiene en cuenta, pero que es esencial para ver por qué pudieron ganar aquellos reinos tan pobres y tan perdidos ahí, frente al poderío y a la vistosidad musulmana. ¿No? Pues no nos ha dado tiempo de hablar del Cid, que a mí es un personaje que me apasiona. Yo creo que ya lo vamos a dejaremos para otra ocasión. Porque 7 siglos y medio, casi 8, dan para... El Cid es precisamente de la época que hemos estado hablando, ¿no? Pero el Cid existió y no solo es un mito. No, y tanto que existió. Y tuvo su importancia en la reconquista. Los musulmanes le tenían pánico. Dice, el Cid, Dios lo maldiga, con poca gente vence a muchos. Y cosas yo la semana que viene un poquito más. No sé si ya tenemos el tema decidido, si no lo iremos anunciando algo esta semana. Creo que el tema de la próxima semana podría ser la ETA durante el franquismo. Don Pío, muchísimas gracias y lo dicho, la ETA durante el franquismo, aquí el próximo domingo. Y que nuestros oyentes recuerden, de la cultura de la queja a la cultura de la acción. Me gusta esa frase, de la cultura de la queja a la cultura de la acción. Para más información, www.piomoa.es. Allí pueden ver la cuenta. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Espero que este programa no les haya dejado indiferentes. Y lo dicho, les esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora de siempre, a las 4 de la tarde, en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa.